La frontera México-Guatemala es sin duda un punto estratégico clave para el tráfico de armas, personas y drogas que provienen de Centro y Sudamérica con rumbo hacia los Estados Unidos. Desde el 2021, los dos cárteles más peligrosos de México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, se han enfrentado violenta y constantemente para poder tener la influencia de esta parte de la ruta de la droga, principalmente en la región del municipio de Frontera Comalapa, en la zona de la Selva Lacandona. Esta ola de violencia ha tenido efectos en ambos lados de la frontera. Es por ello que las fuerzas de seguridad guatemaltecas han aumentado la presencia policial y militar en las fronteras con México, principalmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Asimismo, México en las últimas horas ha desplegado a cientos de elementos de seguridad por esta misma situación. De nuestro lado de la frontera, para nosotros los guatemaltecos ya no es una novedad que cárteles mexicanos acechen o de plano estén involucrados con las actividades criminales del sector. Sin embargo, las amenazas de los cárteles a pobladores guatemaltecos y los hechos de violencia en estos municipios suscitados en las últimas semanas sí que nos han dejado en qué pensar. Y, desafortunadamente, la información que ha circulado resulta ser confusa al no estar al tanto de lo que sucede en uno u otro lado de la frontera. Es por ello que, en este video, trataré de explicar lo mejor que se pueda la situación en ambos lados de la frontera y, sobre todo, cómo están relacionados uno con otro. Asimismo, cómo ha sido el muy interesante despliegue militar y policial de Guatemala. Y bien, sin nada más que agregar, démosle con el video. Como dije antes, quizás ahora este tema esté en boca de todos, pero ciertamente este problema no es nuevo en Chiapas. De hecho, podríamos rastrear la inestabilidad del estado desde hace muchos años. Documentos militares filtrados por los Guacamaya Leaks muestran que si bien los grandes problemas de inseguridad nacieron en 2021, ahora veremos por qué, ya años antes el Cártel de Sinaloa ya sostenía enfrentamientos con grupos delictivos derivados de los Zetas, pero se mantenía controlada la situación, por decirlo de alguna manera. Organizaciones sociales y especialistas en seguridad coinciden en señalar que el 2021 es clave en el contexto de violencia que hoy vive Chiapas, dado que hasta ese momento Sinaloa tenía la hegemonía del área, pero fue en ese año, producto de la actitud expansionista del CJNG y las diferentes disputas entre facciones de Sinaloa, que la batalla por la zona fronteriza comenzó. Los siguientes datos son un claro ejemplo de cómo esta disputa quebró aún más la ya débil institucionalidad en Chiapas. Según el diario independiente La Lista, en 2020 se registraron 119 casos de desapariciones en Chiapas y en 2021 esta estadística incrementó a 224 y hasta julio de este 2023 la cifra volvió a subir hasta los 339 casos. Asimismo, las carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo se duplicaron entre 2019 y 2022. En ese primer año se registraron 852 casos y luego la cifra incrementó a 1893. A la par de que los delitos han aumentado en Chiapas en los últimos años, varias organizaciones sociales acusan que la impunidad es generalizada en los crímenes. Según un comunicado de esta misma semana de cuando se publica este video, titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado, la Archidiócesis de Chiapas apuntó que la crisis de violencia derivada de la presencia de estos grupos delincuenciales es una señal de que las autoridades están rebasadas o coludidas con las estructuras delictivas. Y cito: se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales. Sin embargo, no ha habido respuesta para los pueblos. El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y demuestra un estado fallido y rebasado y o coludido con los grupos delincuenciales. Desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal. Los gobiernos federal y estatal, desde los primeros hechos violentos, han contado con información. Sin embargo, han mostrado una posición tolerante, por decirlo menos, a la delincuencia organizada. Estamos sufriendo asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojo de los bienes frutos de nuestro trabajo, destacó la institución religiosa.
Este comunicado se dio a conocer luego de que estos videos se viralizaran y que seguramente ya han visto, donde se ve cómo pobladores de la localidad de San Gregorio Chamic, municipio de frontera Comalapa, recibieron con aplausos y euforia a un convoy de camionetas con personas armadas, específicamente de la facción de Ismael El Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, quienes presuntamente quitaron bloqueos de vías de comunicación durante su paso por la zona. Y bueno, luego de todo esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo, para mi criterio, unas muy desafortunadas declaraciones sobre el tema, diciendo prácticamente que no estaba pasando nada grave en Chiapas. Le vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador, que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, Motocintla, hacia Huixtla, pero sobre todo de frontera Comalapa hacia Motocintla, hay grupos de delincuencia organizada. Presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional, como si dominara, ¿no?, el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho el poco contenido que tienen para atacarnos. No hay miga. Entonces, cualquier cosa se vuelve viral. Y como dije antes, este tema no es de ahora. Ya en el mes de julio, varios periodistas y medios cuestionaron la poca o nula intervención del Estado mexicano en esta situación. Mire, presidente, nosotros llevamos muchos años antes de su sexenio y seguiremos después de su sexenio haciendo cobertura en campo. Y no habíamos visto la situación en campo. Hay zonas donde ya no podemos llegar. Ahora está peor, según tú. No, sí, en algunas zonas sí, claro. Y no sabemos cómo hacerle para convencerle que hay situaciones gravísimas de corredores que tienen ahí el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que vemos pasar los convoys con urbans, con vidrios polarizados desde Jataté, pasando por San Andrés, San Cristóbal, Teopisca, Comitán, frontera Comalapa. Hay rutas y no se les está deteniendo. Entiendo la cuestión preventiva por parte de una estrategia de seguridad de no confrontarse con grupos delincuenciales, porque se puede exponer la vida de otras personas. Pero estamos documentando en campo la situación que tienen estos desplazados y estas personas desplazadas, y no hay atención ni de salud, ni de refugio, ni de nada. Tenemos documentado cómo frente a la falta de atención se ven obligados a regresar, pero ustedes lo llevan como si fuera un ataque político a su gobierno, y no estamos nosotros en esa lógica. Pero sí están en esa lógica. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos con las víctimas? No, ya, lo que estás haciendo aquí, la denuncia, nada más que tenemos pues el derecho a disentir. Y es que sí,
el reclutamiento forzado, extorsiones, cobro de piso y de paso, saqueos, así como extracción y explotación de minas y el ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos se han convertido en el pan de cada día de los habitantes de la principal zona de conflicto. Y si bien que los pobladores reciban así a delincuentes sanguinarios que no tendrán el más mínimo problema en asesinar a cualquiera de las personas de su municipio, incluso a quienes los recibieron como sus héroes, además de ser aberrante, es hasta deprimente. Pero esto es solo una muestra de cómo el Estado mexicano ha dejado a Chiapas a su suerte. Pero bueno, ahora hablando un poco más de datos, según el diario mexicano El Universal, a día de hoy el municipio de Frontera Comalapa cuenta con una población de 90,000 habitantes y unas 300 comunidades. El cártel Jalisco Nueva Generación había mantenido el control de la cabecera municipal, habitada por unas 25,000 personas, donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar. Sin embargo, el cártel de Sinaloa presuntamente mantiene el control de más de 298 comunidades que tienen frontera con Guatemala. Es por ello que el CJNG busca ocupar estos territorios controlados por sus rivales. El más reciente enfrentamiento entre ambos cárteles inició hace 3 semanas, con bloqueos carreteros por parte del cártel de Sinaloa, por lo que los alimentos perecederos y el combustible empezaban a escasear en las comunidades de Frontera Comalapa y alrededores. Incluso en el caso de la gasolina, esta llegó a escasear tanto en esta zona en particular que esta tuvo que ser traída desde Guatemala. Además, lugareños hablan también de muchos muertos, que ninguna autoridad ha confirmado a día de hoy. Asimismo, según el diario Infobae, más de 3,000 han sido los desplazados por esta ola de violencia, e informaciones más recientes hablan de 16,000. Aunque es difícil saber cuántas personas han desaparecido o han sido asesinadas producto de esta disputa, es lógico pensar que se pueden estimar en cientos en los últimos meses. Y para muestra, un botón. Justo horas antes de la publicación de este video, se reportó el asesinato de un agente federal que se desempeñaba como comandante de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en la subsede en Villaflores. Esto estuvo acompañado de una demostración de poder, ya que un grupo de delincuentes subió un video a redes sociales disparando una gran cantidad de munición al aire con total libertad. Y bueno, a pesar de las declaraciones del presidente mexicano, cerca de 1,500 miembros de la Guardia Nacional, policías y el ejército arribaron en las últimas horas a la zona. Luego de ver cómo está la cosa del lado de la frontera norte, nos toca hablar de qué está haciendo el Estado guatemalteco para evitar que esta situación no afecte a sus ciudadanos. Y bueno, este tema lleva en la mirada de los guatemaltecos ya unas cuantas semanas, luego de que se suscitaran varios hechos de violencia en la zona fronteriza, específicamente en la zona de Ayutla, en el departamento de San Marcos, donde, según medios locales, se han contabilizado unas 22 ejecuciones. Aunque desafortunadamente han sido varios, sin duda los más llamativos son los asesinatos de los funcionarios municipales de esa localidad a inicios de este mes de septiembre, específicamente de nada más y nada menos que el jefe de la policía municipal, un agente de la misma y un cobrador de agua. Estos hechos, según el diario guatemalteco Prensa Libre, están relacionados con lo sucedido en México. Incluso un exministro de Gobernación dijo que esta amenaza puede llegar a tener como resultado algo parecido a lo sucedido con los Zetas en la década del 2010. Es por ello que un muy importante contingente de miembros del ejército y la policía en la última semana se han desplegado en toda la frontera con México. Estamos hablando de más de 2,000 soldados y un número parecido de elementos de la PNC que llegaron para quedarse el tiempo que sea necesario. El objetivo, según el ministro de Gobernación de Guatemala, es garantizar la paz y la seguridad de los pobladores en estas áreas, donde se incrementó la violencia en los últimos 2 meses. Según dice Prensa Libre, entre julio y agosto, la violencia se ha desbordado no solo en Tecunumán, sino también en municipios cercanos como Ocós, La Blanca y Malacatán en San Marcos, y La Mesilla y La Democracia en Huehuetenango. Durante años, investigaciones conjuntas entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han detectado la presencia de clanes guatemaltecos que trafican con droga vía marítima y terrestre, y también contrabandean productos de procedencia mexicana.
Hablando un poco de qué se ha logrado ver en este despliegue, sin duda lo más llamativo para los pobladores de estos departamentos ha sido los patrullajes por aire de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación y la Fuerza Aérea Guatemalteca. Asimismo, la presencia de blindados J-8, armadillos y los recién adquiridos Pitbull 15, que ciertamente no pudieron llegar en el momento más oportuno. Por otro lado, junto con la caballería, quienes han protagonizado los patrullajes terrestres ha sido la Brigada de Operaciones para Montaña, las Fuerzas Especiales Caibil, así como diferentes divisiones especiales de la policía, como lo son los elementos antinarcóticos de la SGAIA y los comandos de las FEP y del GAR de las Fuerzas Especiales. Como resultado de estos operativos recientes, según el ministro de Gobernación, se ha logrado incautar más de 100,000 quetzales, drogas y armas de fuego, entre otros objetos ilícitos. Hasta la fecha de publicación de este video, no se han registrado enfrentamientos armados en la zona, y ciertamente creo que todos deseamos que continúe así. Si bien la situación es volátil cuando menos de ambos lados de la frontera, hasta el momento no hay indicios para pensar que la situación pueda salirse de control, al menos por ahora. Y bueno, carnales, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido o al menos que los entretuviera. No tenía planeado regresar luego de 3 meses de ausencia al canal hablando de este tema, pero como ya me ha sucedido en varios casos, la situación lo amerita. Muchas gracias a todos mis seguidores tanto de México como de Guatemala que estuvieron sugiriéndome hablar de este tema. Espero que les haya servido para entender la complejidad de todo esto, y aunque ciertamente hay más tela que cortar, al menos por este video nos quedamos aquí. Si aún tienen más ganas de hablar del tema, los invito a pasarse al directo que haré luego de subir este video. Si están viendo este video pasado los días de su publicación, les va a estar apareciendo en la pestaña por acá arriba, para que pasen a verlo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, que ayudas bastante, y suscribirte al canal si aún no lo estás. Puedes seguirme en mis redes sociales tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Todos los links están abajo en la descripción del video. Y bien, sin nada más que agregar, me despido por ahora. Así que siempre gracias y órale. Carmo Chepe, fuera.